Shalom familia, gracias por acompañarnos en un estudio más aquí en la Biblia en su contexto. Recuerden que estamos analizando el libro de Deuteronomio y la serie de este ciclo es Contexto y los mandamientos, en donde nos enfocamos en aprender los mandamientos que se encuentran en cada porción que estamos aprendiendo cada semana. Esta semana nos corresponde una porción bastante interesante del libro de Deuteronomio que va desde el capítulo 11, versículo 26, al capítulo 16, versículo 17. Es una porción bastante extensa, es una porción donde tenemos muchos temas para aprender y que podemos sacar muchas enseñanzas para nuestras vidas. Así que vamos a empezar, familia, pero antes de empezar yo quisiera hacer algo distinto. Quisiera que participemos todos y poder responder una pregunta. Nos vamos a enfocar en el capítulo 13 del libro de Deuteronomio, pero quiero que respondan esta pregunta. Pueden escribir su respuesta aquí en los comentarios debajo de la cajita de descripción, en los comentarios del video, y también los hermanos que están en internet en vivo pueden escribirnos por el chat de Zoom. Bien, entonces la pregunta es, familia, ¿qué es un profeta? ¿O qué consideran ustedes que es un profeta? Y esto es esencial porque esta va a ser la base de esta enseñanza. Vamos a tratar de responder esta pregunta y definir este término a través de las escrituras, de los mandamientos y del contexto. Bien, acá hay algunas respuestas de los hermanos. Alexis dice, la voz y el representante de Hashem. Muy buena respuesta. Gabriela Voz, dice, es el mandado por Dios para comunicarse con el pueblo. Familia Gómez dice, es una persona designada por el Eterno para guiar al pueblo. Otra muy buena respuesta. Héctor, enviado y portador de la palabra de Adonai. Interesante. Rosario, un profeta es una persona enviada por nuestro amado Adón para hablarle o corregir sobre algo a alguien. Eso es algo interesante. Agustina, para mí es el mensajero o enviado, ya que dice lo que Hashem manda. Muy buena respuesta, Agus. Familia Pelo, profeta es un mensajero. Daisy, es el mensajero del Eterno. Ramón, es un representante del Eterno ungido por él. Una persona recta, justa, y lo que sale de su boca es inspirado por el Eterno. Lucía, profeta es quien habla por inspiración divina en este caso. Interesante estas respuestas y espero ver sus respuestas aquí debajo en los comentarios también de qué es un profeta. Porque esto es bastante interesante ya que necesitamos definir este término. Porque al analizarlo nos vamos a dar cuenta que no es como pareciera que nosotros lo entendemos al término profeta. Vamos a analizarlo entonces de acuerdo a las escrituras y también esta pregunta es importante porque cuando nosotros vamos a Mateo capítulo 24, vamos a ir a Mateo capítulo 24, del verso 23 al 24, recuerden que el capítulo 24 es Yeshua hablando sobre los últimos días. Y él nos menciona lo siguiente, nos da esta advertencia. Dice Mateo capítulo 24, del verso 23 al 24. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Mesías, o mirad, allá está, no le creáis. Porque se levantará falso Cristo o falso Mesías, y falsos profetas se levantarán en los últimos tiempos. Y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Miren lo importante, familia, de que nosotros tenemos que aprender y definir qué es un profeta. Porque tristemente también una de las definiciones más comunes de profeta es que es una persona que puede ver hacia el futuro, que puede conocer mi pasado, que muchas veces nos va a decir palabras suaves y delicadas o tristemente algunas veces lo que yo quiero escuchar. Y es necesario, por el mensaje que nos da Yeshua, de redefinir este término de profeta. Porque miren lo que dice, en los últimos tiempos se van a levantar falsos mesías, pero también se van a levantar falsos profetas, que van a hacer grandes señales, grandes prodigios, pero van a intentar engañar hasta los escogidos.
Van a tratar de engañarnos a ti y a mí. Entonces, miren lo importante que es aprender qué es un profeta, redefinirlo. Como dice mi esposa, aprender a conocer el billete verdadero para que de forma automática poder reconocer un billete falso. Pero ¿cómo voy a reconocer algo que es falso cuando no conozco el billete original, el billete verdadero? Entonces, vamos a enfocarnos en este estudio en tratar de entender qué es un profeta. Vamos a verlo de acuerdo a los mandamientos porque hay mandamientos que aplican sobre el capítulo 13. Vamos a leer el capítulo 13 del libro de Deuteronomios para iniciar, familia, para que iniciemos nuestro estudio. La porción de esta semana incluye el capítulo 13. Y miren lo que dice el capítulo 13. Cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueño y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anuncia, diciendo, vamos a en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosles, no darás oído a la palabra del tal profeta, ni el tal soñador de sueños, porque Adonai vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Adonai vuestro Dios en todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Esto es bien interesante porque en otras versiones de la Biblia, como por ejemplo en la Dios habla hoy, hay algo que me llamó mucho la atención, es que el capítulo 13 no empieza con cuando se levante en medio de ti profeta. Y esto téngalo en cuenta porque está hablando el capítulo 13 de un profeta que se está levantando, dice, en medio de ti. O sea que es alguien que está en medio del pueblo. Y algo que a mí me llamó la atención es el versículo 32 del versículo 12. Muchos, en este caso la Dios habla hoy, comienza el capítulo 13 y en otras versiones también con el versículo 32 del capítulo 12. Y empieza de la siguiente forma. Miren cómo empieza. Y dice, cuidarás de hacer todo lo que yo te mando, no añadirás a ello, ni de ello quitarás. Cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueño, anunciaré señales o prodigios. Y si cumpliere la señal o prodigio que él te anunció diciendo, vamos en pos de dioses ajenos, que no conociste y sirvámosles. Pero miren cómo empieza en otras versiones y este versículo, en principal este, el 32 del capítulo 12, que en otras versiones es el versículo 1 del capítulo 13, nos va a ayudar a entender cuál es el propósito de un profeta. ¿Qué es lo que debe hacer un profeta? Y dice, cuidarás de hacer todo lo que yo te mando, no añadirás a ello, ni de ello quitarás. Y esto también está relacionado con el libro de Apocalipsis, capítulo 22, del versículo 18 al 19. Eso es algo bien interesante, familia, que vamos a tratar ahora de descubrir o redescubrir, perdón, vamos a redefinir lo que es un profeta. De acuerdo a las escrituras y de acuerdo a lo que la audiencia original entendía. Y quiero que esta frase, familia, no se la olviden. Y ustedes dirán, uy, este hermano siempre con la misma frase. Sí, familia. Es algo que necesitamos aprender, de tener esto grabado en nuestras mentes, de que la Biblia es para nosotros, pero no fue dirigida a nosotros. No somos la audiencia original. Entonces ahora podemos comprender cuando la audiencia original de Yeshua está escuchando sobre el final de los tiempos. Ahora podemos hacer esa conexión entre Mateo capítulo 24, verso 23 al 24, con Deuteronomio capítulo 13. Porque está hablando de falsos profetas, Yeshua, que van a engañar a los escogidos. ¿Y quiénes son los escogidos? Es el pueblo de Israel. Y justamente el capítulo 13 de Deuteronomio está hablando sobre estos falsos profetas que se van a levantar ¿de dónde? De en medio de ti, del pueblo. Y que van a tratar de engañar al pueblo y que van a tratar de llevarlos a adorar a otros dioses. Verso 4 dice, en pos de Adonai vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis, miren lo que dice el Eterno, guardaréis sus mandamientos y escucharás su voz. A él serviréis y a él seguiréis. O sea, ¿a quién tenemos que seguir? Al Eterno, no a los hombres.
Tal profeta o soñador de sueño ha de ser muerto por cuanto aconsejó rebelión contra Adonai, vuestro Dios, que te sacó de la tierra de Egipto y te rescató de casa de servidumbre y trató de apartarte del camino por el cual Adonai tu Dios te mandó que anduvieses. Y así quitaréis el mal en medio de ti. Y esto tengan también en mente, familia, esta pequeña frase, porque esto tiene que ver con la sentencia de juicio a estos falsos profetas. Versículo 6. Si te incita, miren, esto es bien interesante porque empieza hablando de un falso profeta que está tratando de engañar al pueblo. Pero ahora miren lo que habla en el versículo 6. Si te incitare tu hermano, hijo de tu hermana, de tu madre, perdón, o tu hijo, o tu hija, tu mujer, en la Dios habla, dice, de tu amada esposa, o tu amigo íntimo, diciendo en secreto, vamos a servir a dioses ajenos que ni tú ni tus padres conocieron, de los dioses de los pueblos que están en vuestros alrededores, cerca de ti o lejos de ti, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo de ella, no consentiréis con él, ni le prestaréis oído, ni tu ojo le compadecerá, ni le tendrás misericordia, ni lo encubrirás, sino que lo matarás, dice. Tu mano se alzará primero sobre él para matarlo, y después la mano de todo el pueblo. Le apedrearán hasta que muera, por cuanto procuró apartarte de Adonai tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, para que todo Israel oiga y tema y no vuelva a hacer en medio de ti cosa semejante a esto. Wow, familia, miren, algo que me impacta mucho de esto es que está hablando de dos casos. Un caso que es un falso profeta, alguien que se levanta de entre medio del pueblo, autoproclamándose profeta, pero llevando al pueblo a adorar a otros dioses. Un mismo, digamos, uno mismo del pueblo. Pero también está hablando de un caso en que los familiares, las personas más cercanas, muchas veces no están en pacto como estás tú o estoy yo con el Eterno. No pertenecen al mismo pacto, no siguen al Eterno como el Eterno nos ha pedido que lo sigamos. Y muchas veces prestar oído, por más íntimo que sea esa persona, si no está en convenio, dice, no le prestes oído, porque lo que van a hacer estas personas es llevarte a adorar a otros dioses. Y no importa que sea tu hermano, tu hijo, tu hija, tu esposa o un amigo muy cercano, muy íntimo. Si no están en convenio, es muy probable que esas personas van a intentar llevarte a negar al Mesías, de llevarte a caminar fuera del camino que el Eterno nos ordenó. Y por eso es bien claro el Eterno que dice que no lo hagas, porque Él nos está probando. Y si Él lo permite, es porque Él quiere que conozcamos qué hay en nuestro corazón. Y esto me llamó mucho la atención porque está poniendo al mismo nivel de un falso profeta a una persona muy allegada tuya o mía o alguien que sea muy allegado, muy íntimo a nosotros, pero que está intentando hacer lo mismo que el falso profeta. Ambos tienen la misma consecuencia. ¿Y qué vemos? ¿Cuál es el problema? Que te llevan a adorar a otros dioses o a adorar a Dios como los dioses de las naciones. O sea, algo que tenemos que tener en cuenta. Y esto es muy probable lo que la audiencia de Mateo capítulo 24 de Yeshua, cuando él dice estas palabras sobre los tiempos finales, están haciendo esta conexión. Y este es el punto que vamos a tener de conexión con el Nuevo Testamento. Pero ahora entonces necesitamos, si Yeshua nos está haciendo de alguna forma una advertencia, que aplicó tanto para la audiencia original y que aplica también para nosotros, es de conocer qué es un profeta, de conocer qué es un verdadero profeta bíblico de acuerdo a los patrones bíblicos para poder discernir cuando estemos enfrente de un falso profeta. Entonces te invito a que aprendamos, que sigamos conociendo más sobre este tema y es muy, muy interesante. Por eso quiero que vamos a definir lo que es la palabra profeta. Y recuerden que también estamos usando esta metodología de estudio básica para entender el texto bíblico.
yo quiero entender capítulo 13, versículo 1, que habla sobre los profetas, sobre el profeta, sobre los falsos profetas. ¿A qué se está mencionando? ¿Qué relación hay entre los falsos profetas y el profeta y cómo podemos nosotros discernirlo y cómo lo vamos a hacer a través de esta escalera educativa, en donde vamos a necesitar tener que recurrir a algunos recursos adicionales como la arqueología bíblica, el contexto cultural, la historia, para poder marcar un precedente y entender por qué el Eterno está usando estos términos de profeta y falso profeta en las Escrituras y aún más en el libro de Deuteronomio. Recuerden que el libro de Deuteronomio es un libro legal, es la renovación de convenio y como habíamos visto anteriormente que el libro de Deuteronomio está confeccionado o está escrito de una forma similar a los escritos del Antiguo Medio Oriente con respecto a los tratados legales. Entonces, teniendo esto en mente, vamos a definir lo que es un profeta. En el Nuevo Diccionario Bíblico Ilustrado nos menciona sobre el profeta, la etimología del término profeta, de dónde viene, qué es lo que significa de acuerdo a su etimología, a su, digamos, raíz primitiva del término profeta. Es un término griego. El profeta, en el término griego, tiene dos significados. El primero es que habla en lugar de otro, intérprete o heraldo, o sea, es un mensajero que trae un mensaje de otra persona. También tiene el significado de aquel que declara los acontecimientos futuros. Ahora entendemos de dónde puede venir esta percepción que tenemos de este lado del mundo con respecto a lo que es un profeta. Es a través de este término griego que también da a entender que no solo es un mensajero, sino que también es como una especie de adivino del futuro. Esta doble acepción deriva del hecho de que la proposición pro significa preposición pro significa en lugar de y antes de. El término hebreo, y aquí esto es algo que tenemos que tener en cuenta, que el término hebreo es el término nabi, traducido como profeta, es lo que se traduce como profeta, que en el griego significa un mensajero que también puede declarar acontecimientos futuros. Pero en cambio, en el hebreo, esta traducción de profeta, de nabi a profeta, significa nabi aquel que anuncia. Y la gran pregunta sería, ¿qué anuncia qué? ¿Qué es lo que anuncia este nabi, este profeta? Esta expresión parece haber tenido al principio un sentido muy amplio. O sea, la palabra nabi tiene muchas aplicaciones en el hebreo, pero una es como aquel que anuncia. Y la gran pregunta es, ¿qué anuncia qué? Si vamos a seguir escudriñando, vamos a seguir estudiando y vamos a seguir aprendiendo sobre este término profeta. El Nuevo Diccionario Bíblico también nos define al profeta de la siguiente manera. Aquel a quien Dios reviste de su autoridad para que comunique su voluntad a los hombres y los instruya. O sea, ¿cuál sería la función de un profeta de acuerdo al diccionario bíblico? Es que comunique la voluntad de Dios a los hombres y la enseñe. Miren, esto es un recurso, un diccionario bíblico, familia, y nos está definiendo al profeta como alguien que comunica la voluntad de Dios a los hombres y la enseña. Institución del profetismo. Dios prometió que Él suscitaría de entre el pueblo elegido a hombres inspirados, capaces de decir con autoridad la totalidad de lo que Él les ordenaría exponer. Y esto lo vamos a ver en Deuteronomios 18, 18, 19. Es más, vamos a leerlo, lo voy a leer mejor desde aquí, desde la aplicación Logos. Aquí tengo abierto el diccionario. Y acá, como ven, es como un poquito como estudio familia. Y después algo el PDF, pero el PowerPoint. Entonces, vamos a ver aquí y habíamos leído que es aquel quien Dios reviste, o sea, profeta también lo define como aquel a quien Dios reviste de su autoridad para que comunique su voluntad a los hombres y lo instruya, o sea, alguien que le enseñe, que conozca la voluntad de Dios y se la enseñe a los hombres.
Institución del profeticismo. Dios prometió que Él suscitaría de entre el pueblo elegido a hombres inspirados, capaces de decir con autoridad la totalidad de lo que Él les ordenaría exponer. Y esto lo vamos a ver en Deuteronomio capítulo 18 que dice, profetas les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y Él les hablará todo lo que yo le mandare. Wow, y esto sabemos que esto es una referencia al Mesías, que vemos cómo el Eterno levanta a Moisés y aquí nos está diciendo que Moisés era un profeta. Lo considera como un profeta y dice, profeta levantaré de en medio de sus hermanos, como tú le está diciendo a Moisés, y pondré mis palabras. ¿Cuáles son sus palabras? Y eso es algo que tenemos que descubrir. ¿Cuáles son las palabras del Eterno? ¿Cuál es la voluntad del Eterno? Y él las hablará, dice que este profeta que vendrá en el futuro hablará las mismas palabras que Moisés. Todo, y hará todo lo que yo le mandare. Versículo 19 dice, mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuentas. Y esto es bien interesante, porque dice, aquel que no oye mis palabras y no las obedeces, yo le pediré cuentas. O sea que el profeta tiene que instruir la voluntad del Eterno, enseñarla y tiene que vivir por lo que nos dice Deuteronomio capítulo 19, 18 y 19, 19, de acuerdo a lo que el Eterno dice y obedecer y aquellos que escuchan a ese profeta deben poner por obra lo que él dice. De acuerdo a lo que nos dice 18, 19, 18, 18 al 19. Sigamos con la definición. Moisés es el modelo. Miren lo que dice este recurso, que es un diccionario cristiano, familia. Moisés es el modelo de todos los profetas que lo siguieron en cuanto a la unción, doctrina, actitud en cuanto a la ley, a la Torá y la enseñanza. Wow, familia, miren algunas características que tiene que tener un profeta. Dice que Dios iba a levantar, porque vemos que levantó profetas. Después de Moisés levantó profetas. Y los invito, familia, a que estudien los profetas, que puedan leer los libros de los profetas uno por uno. Y fíjense cuál es el mensaje que da cada profeta. ¿Quién es cada profeta? ¿Y en qué circunstancias estos profetas hablan al pueblo? Hagan esa tarea, esa asignación, se las dejo como asignación, familia, porque eso nos va a enseñar a entender cuál es el rol y la función del profeta. Hasta la llegada del Mesías Yeshua, que es ese profeta que nos menciona en Deuteronomio 18, 18. Volvamos a Logos, volvamos al diccionario. Entonces dice que, que el profeta, los profetas que va a levantar Dios, tienen que seguir el modelo de Moisés en cuanto, dice, a la unción, la doctrina, o sea, lo que enseña, en cuanto a su actitud ante la ley, dice, actitud ante la ley, o sea, ante los mandamientos de Dios y la enseñanza que da. O sea que un profeta tiene que apegarse, o tenemos, cuando veamos a un profeta o a alguien que diga ser profeta, tenemos que ver estas mismas características que había en Moisés. Es algo que tenemos que tener en cuenta, familia. Y dice, sobre varios puntos hay unas analogías notables entre Moisés y Cristo y el Mesías. Lo vemos en el versículo 18 de 18 de Deuteronomio, que habla sobre el profeta que va a levantar. Y en Hechos, capítulo 3, verso 22, dice lo siguiente, porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os he hablado. Miren, el autor de Hechos está dándole lugar a Yeshua como ese profeta que había hablado Moisés antes de entrar a la tierra prometida. En Deuteronomio capítulo 18, 18, el autor de Hechos, en el capítulo 3, párrafo 22, versículo 22, él está entendiendo eso. Está haciendo esta conexión. Por eso empezamos leyendo Mateos también. Versículo 23 de Hechos 3. Y toda alma que os oiga aquel profeta será y todo aquel que no oiga aquel profeta será desarraigado
del pueblo. O sea, está diciendo lo mismo el autor de Hechos, capítulo 3, párrafos 22 y 23, está citando lo mismo que dice Deuteronomio 18, 19. Ahora entendemos cuál es el contexto del capítulo de Hechos, capítulo 3. Y qué es lo que está entendiendo la audiencia original. Y por eso soy tan repetitivo con la frase. La Biblia es para nosotros, pero no fue dirigida a nosotros. No somos la audiencia original. Profesor John Walton, un comentarista bíblico, familia. Miren, Zacarías, de acuerdo a lo que nos menciona el tratado, diccionario, Zacarías habla a sí mismo de esta autoridad característica. El Espíritu de Dios ha inspirado a los profetas aquello que debían decir al pueblo. Los acontecimientos preanunciados han sido cumplidos. Esto lo vamos a ver en Zacarías, miren. Zacarías, y esto márquenlo en su Biblia, familia, márquenlo ahí en su Biblia, porque estos versículos nos van a ayudar a entender y conocer quién es el verdadero profeta. Zacarías 1:6 dice, pero mis palabras, y aquí es el Eterno hablando a Zacarías, dice, pero mis palabras y mis ordenanzas que mandé a mis siervos los profetas, ¿no alcanzaron a vuestros padres? Por esto volvieron ellos y dijeron, como Adonai de los ejércitos pensó tratarnos conforme a nuestros caminos y conforme a nuestras obras, así lo hizo con nosotros. O sea, miren lo que dice Zacarías, primer capítulo de Zacarías, verso 6, dice, y este es el Eterno hablando, pero mis palabras y mis ordenanzas, dice el Eterno, que mandé a mis siervos los profetas. Ahora entendemos cuáles son estas palabras que los profetas tenían que enseñar, cuál es la voluntad de Dios. Lo que recién leíamos, que debían transmitir la palabra de Dios. Y bueno, ¿cuál es esa palabra? Son las ordenanzas del Eterno, de acuerdo a lo que nos dice Zacarías capítulo 1, párrafo 6. Zacarías capítulo 7, verso 12 dice, y pusieron su corazón como diamante, para no oír las leyes ni las palabras que Adonai de los ejércitos enviaba por su espíritu. Wow, familia, eso es bien interesante. Por medio de los profetas primeros vino, por tanto, gran enojo de parte de Adonai de los ejércitos. Pero miren el espíritu que ponía, de acuerdo a Zacarías 7:12 nos menciona, y pusieron su corazón como diamante. Le está diciendo al pueblo que se endurecieron, se ensoberbecieron. No quisieron escuchar la palabra de los profetas. ¿Y cuál era la palabra que traían los profetas? Miren, para no oír la ley, la Torá, los mandamientos, las instrucciones, ni las palabras que Adonai de los ejércitos, aquí ya está hablando en un tono serio Adonai, enviaba por su espíritu. Miren el espíritu que enviaba a los profetas para que hablaran. ¿Cuál es ese espíritu? Son las palabras de la Torá, las instrucciones, los mandamientos que el Eterno había dicho. Ese es el espíritu que tiene que haber en el verdadero profeta. En el profeta verdadero tiene que estar ese espíritu. Dice, yo pondré de este espíritu, dice el Eterno, por el cual los profetas anunciaron, los primeros profetas anunciaron. Y ese es el contexto de todos los libros de la profecía de los proféticos que encontramos en la primera parte de la Biblia, familia. Ese es el tenor, ese es el tema principal, de que los profetas siempre llamaron, según lo el Eterno les ponía en su espíritu, volver a las instrucciones, traer orden al pueblo, que el pueblo se arrepintiera. Y en Nehemías, capítulo 9, párrafo 30, dice lo siguiente, les soportaste por muchos años y les testificaste con tu espíritu por medio de tus profetas, pero no escucharon, por lo cual los entregaste en manos de los pueblos de la tierra. Wow, miren lo que dice aquí. Dice, les soportaste por muchos años. Esto está hablando de la misericordia del Eterno. ¿Cuánta misericordia nos tiene? Ha tenido por su pueblo y nos tiene a nosotros hoy en día. Y dice que les testificaste con tu espíritu. Si leemos, y esto lo asociamos con Zacarías 7:12, ¿el espíritu cuál es? Los mandamientos, las instrucciones. Esas eran las palabras que el Eterno ponía en su espíritu con los profetas, por medio de tus profetas.
Pero dice al pueblo, no escucharon, no escucharon. Y por eso el Eterno los tuvo que entregar en manos de los enemigos. Y esto es interesante, familia, porque cuando leemos capítulo 11 de Deuteronomio, el primer capítulo de esta porción, habla sobre la bendición y la maldición. Le está poniendo al pueblo, antes de entrar a la tierra prometida, que escojan entre dos caminos, la bendición o la maldición. Y yo los invito a que vayan y vean un estudio que hicimos sobre la bendición y la maldición el año pasado con respecto a Deuteronomio. Lo voy a dejar aquí abajo en la descripción del video para que lo puedan ver el enlace para definir bien estos términos de bendición y maldición, que no tienen nada que ver con cuestiones podríamos decir, de místicas, ni tampoco de cuestiones de riquezas, abundancia, no. Son términos legales, familia. Y se las dejo ahí, para que vayan y vean el video y puedan aprender un poco más de lo que es el contexto legal de la bendición y de la maldición. Entonces, eso es lo que a mí me llama la atención y le está diciendo ahora el pueblo, el Nehemías, ok, ustedes no escucharon al pueblo, envía a mis profetas con un mensaje, con mi espíritu, que era el mensaje de vuelvan a los mandamientos, obedezcan a Dios. Ustedes dicen no escucharon. A pesar de que el Eterno lo soportó por muchos años, dice Nehemías. Lo soportó por muchos años, dice Nehemías, y el pueblo no escuchó. Y por eso los entregó en manos de los enemigos. La maldición. Son las consecuencias negativas de no obedecer el pacto, el cual nosotros nos hemos comprometido con el Eterno a obedecer. Interesante, ¿no? Vamos a continuar. Entonces, habíamos visto que ahora, de acuerdo a Zacarías y lo que nos menciona en Nehemías, ahora conocemos cuál es el espíritu que tiene que haber en el verdadero profeta. ¿Qué son las palabras que tiene que proclamar o declarar el profeta? Dice, la palabra del Señor transmitida a los profetas se transmitía de diversas maneras. Queda confirmada mediante señales, por el cumplimiento de las predicciones y por la conformidad con las enseñanzas. Miren, familia, por el cumplimiento. Miren cómo se quedaba firme la palabra de un profeta. La palabra del Señor transmitida a los profetas de diversas maneras. Queda confirmada, o sea, queda como que es del Señor mediante señales por el cumplimiento de la predicción miren, hay dos cosas que tienen que tenerse en cuenta. No solo que se cumpla lo que el profeta dice, sino que también lo que el profeta dice por la conformidad con la enseñanza de la ley, de los mandamientos, de la Torá, de las instrucciones, de los estatutos y decretos dados por Dios. O sea que un verdadero profeta no solo hace señales, sino que lo que él dice y hace va conforme a los mandamientos. Dios pedirá cuentas al hombre por su obediencia o desobediencia con respecto a la palabra transmitida por sus siervos. Y esto lo vemos como les mencionaba recién, Deuteronomio 18 y 19, cuando está hablando de este profeta que va a venir en el futuro, que dice, profeta les levantaré en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare, en mi nombre, yo le pediré cuentas. ¡Wow! Verso 20 del mismo capítulo 18 dice, el profeta que tuviera la presunción, o sea, presunción es alguien que, digamos, podríamos decirlo que se autoasume o autoproclama como profeta. Entonces, el que tiene la presunción, el que se cree que es profeta, de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablar en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. O sea que hay consecuencias para el que obedece y el para que desobedece. Recuerden que empezamos a leer el versículo 12 del capítulo 12, versículo 32, que dice, no le agregarás ni le quitarás a todo esto que yo te ordeno hoy. Wow, familia, esto es bien interesante. Y por supuesto, Deuteronomio 13, del 1 al 5, que está hablando sobre un profeta que se levanta en medio del pueblo
pero que directamente te está llevando a adorar a otros dioses. O sea que aquí tenemos dos tipos de falsos profetas, algo que vamos a ampliar un poquito más adelante. Bien, entonces hemos cubierto todo esto en el diccionario y ahora necesitamos nosotros entender los mandamientos que están dentro de, de este capítulo 13. Porque ahora que ya nosotros tenemos definido o estamos definiendo la palabra de lo que es profeta, lo que significa el profeta, el rol del profeta y su función, entonces ahora vamos a ver que el Eterno nos da mandamientos con respecto a ser, como dice Yeshua, estar atentos a estos falsos profetas. ¿Y qué debemos hacer nosotros? Y miren familia, les voy a compartir un par de estos mandamientos como para que tengamos una noción de lo que el Eterno nos pide con respecto a esto. Y esto nos va a dar la puerta también para poder ampliar sobre lo que es el contexto cultural y entender que también fuera de Israel existían profetas y también entender si esto está dentro de un libro que es considerado legal por su estructura. Entonces, ¿será que el profeta será una cuestión legal? ¿Será algo que es legal el profeta? ¿Algo que tenga que ver con algo legal? Entonces, vamos a descubrir los mandamientos. Vamos a leer dos de estos mandamientos porque es parte de lo que está dentro de la porción. Entonces, mandamientos. En el capítulo 13, verso 4, se encuentra uno de los mandamientos. No escucharás la palabra de este profeta. O sea, miren cuál es el mandamiento con respecto al capítulo 13. Uno de los mandamientos es no escuchar a este profeta. La esencia de este mandamiento: está prohibido prestar atención a cualquiera que profetice en el nombre de un ídolo. Las leyes de este mandamiento, la prohibición de escuchar a un falso profeta, no se refieren solo a alguien que intenta atraer al pueblo de Israel a la adoración de un ídolo, aunque afirme haber recibido instrucción de Hashem que ciertos mitzvah o ciertos mandamientos ya no deben observarse. ¡Wow! Interesante. Él también debe ser rechazado. O sea, miren, puede ser un falso profeta que te lleve a adorar a otros dioses o un profeta que se pare delante de ti y te diga: no, yo en el nombre de Hashem te digo y te ordeno de que estos mandamientos no están vigentes. ¡Wow! Ese es un falso profeta. Y ese es el falso profeta que se puede levantar de en medio del pueblo de Israel. Hay que tener mucho cuidado con eso, familia. Dice, a menos que sea una persona establecida de larga legitimidad, o sea, alguien que sea realmente, que se pueda acreditar que es un verdadero profeta de Dios, que altera algún mandamiento que no sea idolatría en la creencia de que conducirá a la santificación del nombre de Hashem. Y un ejemplo es Elías con los profetas de Baal, con los 400 profetas de Baal. Cuando él levanta el altar, estaba prohibido levantar un altar, pero él tiene de alguna forma que transgredir, o no transgredir, sino que hace, como dice aquí, dice que temporalmente él levanta un altar. ¿Para qué? Para traer honor al nombre del Eterno y demostrar quién es el verdadero Dios y no el Dios Baal. ¿Y quiénes son los verdaderos profetas? Era un profeta de Dios con 400 de Baal que quedaron en el ridículo. Profetas que se autopercibieron como profetas y el Eterno los avergonzó. Y por eso vemos que Elías tuvo que levantar un altar. Estaba prohibido, sí, pero ¿para qué sirvió esto? Para conducir a la verdadera adoración al Eterno. De que el pueblo deje de fijarse en los profetas de Baal y se fijen en el verdadero Dios. Entonces, ahora entendemos por qué no debemos escuchar y por qué necesitamos. Miren, el mandamiento nos está mostrando el por qué nosotros necesitamos aprender qué es un profeta, redefinirlo de acuerdo al contexto bíblico y a lo que nos dice la Escritura con respecto al patrón de un profeta. Verso 9 del capítulo 13 de Deuteronomio dice: no lo consentiréis. Dice, esencia, está prohibido escuchar o tener ningún tipo de afecto
para un magisim, o sea, un falso profeta, uno que atrae a otros a la adoración de ídolos. Las leyes de este mandamiento. Y miren, cuando uno quiere decir que no lo consentirás, y esto es bien interesante porque miren, ahora entiendo por qué pone al falso profeta que se levanta de en medio del pueblo con aquellos que son muy cercanos a nosotros, que no están en pacto y que quieren llevarnos a adorar a otros dioses o a hacer cosas que no corresponden de acuerdo a los mandamientos del Eterno. No, vamos para allá porque no, no, que hagamos esto y no. ¿Esa persona está en convenio? No, no está en convenio. Y me está llevando a hacer cosas que la Biblia, que la Torá, que los mandamientos de Dios me dice que no haga. Atención con eso. Y acá hay algo, gracias amor. Aunque esté en convenio, miren, pueden haber personas que están en el mismo convenio, que es creyente en el Dios de Israel, cree en el Mesías, pero, hey, hagamos esto total, Dios no se da cuenta. Familia, es algo que tenemos que tener alerta y por eso ahora vamos a ver el mandamiento. ¿Y qué dice? No lo consentirás. ¿Qué tenemos que hacer? Dice, acá dice que hay que ir al Beit Din, ir a los ancianos, a la Corte Suprema en este caso, en el Beit Din, esto es en la época del templo, esto aplica para el templo, se le permitía aceptar el testimonio de dos testigos con respecto a un Maisim, aunque no lo haya advertido a él por adelantado. A diferencia de todos los demás delincuentes penales donde están obligados a dar aviso previo. Miren la gravedad del delito de que siendo uno parte del pueblo, se levante y trate de llevar al pueblo a adorar a otros dioses. Esto es una aberración. Esto es algo crítico que el Beit Din tenía la autoridad de procesarlo o de enjuiciarlo sin previo aviso. Porque es algo grave. Porque va en contra de lo que el Eterno nos ha ordenado. Recuerden lo que decía capítulo 12, 32 de Deuteronomio. Miren lo que dice. Movimientos como el conservador, y a esto está hablando ahora los sabios, con respecto a los mismos creyentes, y esto me llamó mucho la atención, movimientos como el conservador y el reformista caen en la categoría de maicisim, o sea, de aquellos que llevan a adorar a otros, adoración a otros ídolos, porque separan a nuestros hermanos de la Torá y les engañan para que se asimilen y se casen entre sí. O sea, aquellos que, miren, son creyentes en Yeshua, creen en el Dios de Israel, pero te llevan a que te asimiles a las naciones. Que digan, sí, yo creo en Dios, pero, hey, voy a hacer esto que hace todo el mundo. La verdad que eso es algo que dice, no te juntes, no lo consentirás. Es más, Deuteronomio lo dice, no le tendrás misericordia, porque te está llevando a adorar a otros dioses. Wow. Ahora para entender estos mandamientos, y son medio fuertes, o sea, son bastante estrictos estos mandamientos, tienen un vocabulario bastante fuerte, pero para poderlo entender, recuerden, la Biblia no fue escrita para nosotros. O sea, no fue dirigida a nosotros, perdón. No fue dirigida a nosotros. Fue dirigida a una audiencia original, a un contexto cultural original, en donde sucedían muchas cosas. Y ahora nosotros necesitamos profundizar en ese contexto cultural para poder comprender por qué la severidad de no consentir al que me trate de llevar por otro camino, de no tenerle misericordia, a pesar de que sea una persona muy allegada mía. Y como yo les decía, familia, esto tiene que ver mucho con el contexto legal. ¿Y cómo lo podemos saber? A través de lo que es el contexto cultural, familia. Miren, voy a citarles este comentario que hace Moshe Winfield en el libro Deuteronomio y las escuelas deuteronómicas. Y miren lo que dice. En Deuteronomio 13 encontramos las leyes impregnadas de una atmósfera de conspiración. Wow, miren lo que está hablando el contexto legal de lo que es el Deuteronomio 13. Es una atmósfera de conspiración, del tipo de características de la esfera
política. Recuerden que se está renovando un pacto entre el Rey de Reyes, el Dios que sacó a Israel de Egipto con mano fuerte, y su pueblo. Entonces, estamos hablando de que alguien que se levante, entonces miren, wow, esto me está diciendo que un profeta tiene que ver más con algo legal y político que con adivinar el futuro, familia. Dice, se ocupan de cosas en las que una persona que tiene un oficio de autoridad divina, como en el capítulo 13 del verso 2 al 6, un pariente o amigo, como lo menciona en el versículo 7 al 12, o un grupo de ciudadanos o una ciudad que lleva la apostasía, en lo que es el versículo 13 al 19, incitan a un israelita o a un grupo de israelitas a adorar a dioses extranjeros. La sugerencia idólatra se hace secretamente. ¿Por qué? Porque miren cómo empieza el libro de Deuteronomio 13, capítulo 13 de Deuteronomio. Empieza como que va a hacer grandes señales, pero por detrás te está diciendo, hey, vamos a adorar a los dioses de las naciones. O tu mejor amigo te está diciendo, hey, vamos a adorar a los dioses de las naciones. Porque adoremos a Dios porque funciona, pero también adoremos a Baal, a Moloch porque también funciona. Interesante. Dice, la sugerencia idólatra se hace secretamente, no se hace en público, como lo menciona el versículo 7. El conocimiento de ella se propaga por rumores, versículo 13. Debe verificarse mediante una investigación judicial, lo que recién leíamos en el mandamiento. No lo consentirás, quiere decir, si alguien viene a decirte algo que te lleva a tu oído en susurro, en rumores, en secretamente, y vamos a adorar a otros dioses, tienes que ir a los tribunales, a los ancianos, en este caso, que no está el templo, a los líderes de tu comunidad. Y decir, hey, esta persona está entre nosotros, pero me está llevando a adorar a otros dioses. Quiere que hagamos cosas que las escrituras dicen que no hay que hacer. O sea, un lobo disfrazado de oveja. Interesante. Dice, el israelita a quien se hace la sugerencia debe revelar al provocador, o sea, no se puede quedar callado. ¿Por qué? Porque esto es algo como que se propaga, familia. En lo silencioso, por detrás, tras bambalina, esto se va propagando, es como un virus. Cuando alguien quiere tratar de traer caos y llevar a Israel a adorar a otros dioses. No debe tener compasión por él, incluso si es un pariente o el más íntimo de los amigos. Ocean Winfield también los menciona. La tradición religiosa aquí, y acá estamos hablando, miren, la tradición religiosa aquí se describe y combate como si fuera traición política. O sea que tiene que ver todo esto con algo legal, familia. Algo que tiene que ver con la legalidad. Incitar a toda una comunidad a adoptar el culto extranjero, como lo menciona en Deuteronomios 13, del 13 al 19, implica nada más, miren lo que implica, nada más, implica nada menos, perdón, que su entrega en manos de los enemigos. ¿Por qué? Porque van a adorar a otro Dios, van a romper los mandamientos y cae todas las consecuencias negativas o las maldiciones de romper un pacto. Es precisamente por esta razón que el castigo por este delito es tan severo. Ahora entendemos por qué es tan severo el castigo. Porque están haciendo que este virus de no guardar los mandamientos, de adorar otros de dioses extranjeros o asimilarse con las naciones, haga que el pueblo empiece a mirar hacia otro lado. Como un virus. ¿Y cómo se ataca un virus? Con antibióticos. De forma fuerte, familia, para cortar con la infección. Ahora entendemos por qué el Eterno dice que hay que ser mano dura. F. Horst, que es un comentarista, ha observado que en efecto, si los instigadores logran atraer a su lado a la población de toda una ciudad, entonces deberían considerarse un acto público. Sería una rebelión pública al rey. Una rebelión pública a Hashem, al Eterno, que no podría imaginarse como libre de consecuencias políticas. O sea, imagínense que
llegue este virus infecte tanto al pueblo que esto ya es algo público, se hace público y es ya algo que no puede quedar impune, familia. Gracias, amor. Acá me hace mi comentario mi esposa como las moabitas. Cuando se acuerdan con Balak y Balaam, ¿se acuerdan? Que no podía maldecirlo, Balak no podía maldecirlo porque el pueblo caminaba en orden, pero le enseñó la forma de que desde adentro el mismo pueblo se autodestruyera. ¿Y cómo era esto? Los llevemos, le pongamos algunos dulcecitos que son las mujeres de Moab, las madianitas. ¿Y qué hicieron? Dice que tuvieron sexo ritual y que profanaron el campamento y hasta tuvieron el vituperio, podríamos decirlo, de levantar una tienda de adoración pegada o cerca del tabernáculo y hacer sus rituales de fertilidad. Y ahí Pinjas tuvo que tomar acción. ¡Wow, familia! Gracias, amor, por ese aporte, porque miren, es lo que está hablando aquí. Es una rebelión y eso es público. Y ahora sabemos, y ahora entendemos por qué. Ahora nos ayuda a entender por qué Pinjas fue tan severo. Porque dice que esto hay que cortarlo de raíz. Es como un virus. ¿Y cómo se corta con un virus? Con antibióticos fuertes, familia. Y no muchas veces por vía oral, sino que tiene que ser por suero. Interesante, familia. Sigue diciendo Moshe Winfield. Las advertencias del tipo de que se encuentran en Deuteronomio 13 se encuentran en tratados políticos hititas. ¡Wow! Una confirmación de que el libro de Deuteronomio, su estructura, es un documento legal como los documentos políticos o tratados políticos hititas, arameos y neoasirios. De hecho, constituyen el objeto principal de estos tratados. O sea, miren cuál era la preocupación política o legal del antiguo Medio Oriente. El que no se levanten en contra del rey, en que vayan en contra del status quo de lo que el rey ya ha establecido en la nación. Dice, constituye un objetivo principal de estos tratados, siendo las conspiraciones y la agitación sediciosa, los subversivos, las etapas iniciales de todos los complots para derrocar a un régimen político. Wow, miren qué pasa si alguien se levanta entre medio de Israel, un mismo hermano, un mismo creyente, un mismo del pueblo, alguien de la comunidad se levanta y empieza a sembrar esto de adorar o asimilarse con las naciones. Miren lo que dice, es un atentado, es un complot contra el régimen político. ¿Y cuál es el régimen político que nosotros tenemos que aferrarnos? Al Eterno, dice, ustedes se aferrarán a mí. Lo leímos recién, familia. Dice, no es de extrañar que los soberanos tuvieran cuidado, los reyes tuvieran cuidado de que sus vasallos, sus siervos, juraran fidelidad particularmente en este asunto de este tipo. Se miren la preocupación. Ahora entendemos por qué el Eterno nos dice que no debemos escuchar. Y está dentro de estas cláusulas, dentro de la renovación del pacto que está haciendo con la nueva generación que va a entrar a la tierra prometida de Israel. Dice, en los antiguos tratados políticos, como en Deuteronomio 13, a los vasallos se les ordena rebelar y actuar contra todas las actividades sediciosas o intentos de incitar a la rebelión, ya sea por individuos o grupos. Citemos algunos ejemplos. Vamos a citar algunos ejemplos de lo que sucedía en el antiguo Medio Oriente en los tratados y vamos a ver que el vocabulario es muy similar al que se usa en el libro de Deuteronomio. Miren, aquí un ejemplo. Si un hombre pelea con el sol, recuerden que el sol era un dios para las naciones ajenas a Israel, y habla de deserción contra él, ya sea un príncipe, un gran noble, un funcionario del palacio, cualquier otro hombre. Miren, sea quien sea, que hablen mal o hablen contra del dios Sol, es lo que dicen aquí en un tratado de Mursilis II,
Dice, quien sea, dice, no lo librarás. O sea, como que no le vas a dar vía libre, no vas a permitir de que sea quien sea hable mal de tu deidad, sino que, sino que lo ocultaras. Miren lo que dice, si lo ocultas, entonces has violado el pacto. ¿Y qué dice el Eterno? Aquel que deja que un falso profeta o alguien que vaya en contra del Eterno, dice, morirá y también cargará la culpa. Nos da a entender que cargará la culpa también aquel que lo oculta. Estoy siendo tan culpable como el que me está tratando de llevar a adorar a otros dioses si yo lo permito y no doy aviso, si no tomo cartas en el asunto y, no importa, yo lo estoy consintiendo, yo estoy siendo culpable. Es algo legal, familia. Si oyes palabras de rebelión levantándose en la tierra de Ati, entonces te unirás al lado del sol. O sea, si, miren, es lo mismo que vemos en Deuteronomio. Si hay alguien que te quiere llevar a adorar a otro Dios por los caminos que el Eterno no nos dice que caminemos, ¿qué tienes que hacer? Levantarte y ponerte del lado de Dios y defender el honor de Dios y la palabra de Dios y lo que el pacto que Dios hizo con nosotros. Pero, miren, acá sucede algo también similar. Te pondrás al lado de tu deidad. Dice el sol. Dice, por lo que los hombres son corruptos. Los rumores serán descargados y el hombre vendrá a ti y dirá, secretamente tal, tal. Algo similar que lo que está mencionando Deuteronomios 13. Escríbelo al sol. Dale aviso a tu deidad. Y cuando es verdad, y bueno, y empieza ahí sigue, pero vemos que el vocabulario es muy similar y esto tiene que ver con algo legal, familia. O sea, ser un profeta está muy relacionado con la cosmovisión política y legal del antiguo Medio Oriente. Otro ejemplo, y cualquiera que venga a ti o a tu hijo o a tu descendencia, a uno de los reyes de Arpad, y me atraiga a mí o contra mi hijo o contra mi nieto o contra mi descendencia, y pronuncie malas palabras, debes entregarlo en mis manos. Miren lo que dice este tratado de Sefira. Y si no lo haces, habrá sido falso para todos los dioses, habrá sido falso. Miren, cómo lo considera una persona que ha permitido que un familiar o alguien muy allegado haya hablado mal en contra del rey. Miren lo que dice, vas a ser falsos ante todos los dioses del tratado que están en esta inscripción. Recuerden que en el antiguo Medio Oriente los tratados se hacían bajo juramento, en donde se nombraban a los dioses como las garantías de que yo voy a cumplir ese pacto. Entonces miren la severidad. Era una preocupación grande en el antiguo Medio Oriente, pero también vemos que el libro de Deuteronomio ahora está en la evidencia que es un libro legal. Y que cuando se habla de profetas, tiene que ver con algo legal, con un contexto legal. Y que es muy interesante ver que ahora el rol del profeta influye tanto en la comunidad que se tiene que ocupar de que, como decía el diccionario bíblico, el nuevo diccionario bíblico ilustrado, el profeta tiene que enseñar la voluntad de Dios. La tiene que enseñar y la tiene que vivir, así como la vivió Moisés. Miren la responsabilidad de un profeta, familia, de acuerdo a los parámetros bíblicos, no a a los parámetros de nuestro corazón, a la voluntad de nuestro corazón. Algo bastante particular, familia. Continuemos. Hay más información que quiero compartirles. Advertencias similares ocurren en las instrucciones hititas para las funciones, que están estrechamente relacionadas con los tratados tanto en forma como en contenido. Por ejemplo, si un noble, un príncipe o un pariente trae a colación palabras sediciosas diciendo, vengan, unámonos a otro rey. Pero aquel a quien se dice no lo denuncia, que aún estará, que a uno estará bajo juramento. Miren lo que entonces podemos entender de acuerdo al contexto. Cuando el Eterno dice, no escucharás a un falso profeta que se levante en medio de ti, o en el capítulo 18, verso 20, que dice que se autopresuma profeta, cuando él no lo llamó,
es ir en contra del rey. Vengan, unámonos a otro rey. Miren lo que era una falsa profecía, un falso profeta lo que enseñaba en el contexto del antiguo Medio Oriente. Ahora eso lo tenemos que llevar a la Biblia y ahora entendemos cuando habla de falso profeta de qué está hablando. Una característica del falso profeta que nos lleva a revelarnos a la voluntad del rey. Y cuando dice que a dioses ajenos es porque estamos siendo infieles al Eterno. O estamos jugando en dos bandos. Que eso lo vemos en la historia de los profetas con Israel. Cuando leemos los profetas vemos que Israel muchas veces iba al templo y adoraba a Dios, pero salía del templo y se iba a adorar a Moloc o a los dioses cananeos. Jugaban a dos puntas, podríamos decirlo. Eso era traición, sublevancia, eso era sedición. Mucho para seguir aprendiendo, familia. Y ahora algo bien interesante es entender el por qué era tan fuerte la reprimenda o la sentencia. ¿Por qué tenía que ser un apedreamiento? ¿Por qué había que apedrearla a la persona que llevaba la sedición? Y son palabras fuertes, pero era algo, una sentencia legal muy común en el antiguo Medio Oriente. Y acá hay una gran diferencia, porque en el antiguo Medio Oriente muchas veces no era necesario un juicio político, un juicio, podríamos decir, justo, sino que automáticamente ni se preguntaba y se apedreaba a esa persona y quizás no, era inocente. Pero esta era la gran diferencia con Israel. Para llegar a este punto de apedrear a alguien, primero había que haber una sentencia. Recuerden el mandamiento, había que llevarlo ante la Corte Suprema, el Beit Din, y se hacía toda una investigación. Y esta era la gran diferencia con el antiguo mundo del Medio Oriente. Miren, les voy a citar esto que encontré en el comentario del contexto cultural de Zondervan, ilustrador del libro de Deuteronomio. Dice, apedrearlo hasta la muerte. La ejecución por la lapidación está prescrita en las inscripciones a Hadad para tratar con un posible asesino o una asesina, disculpen ahí el error, ya sea hombre o mujer. Los tratados hititas, arameos y asirios tratan tan abierta y gravemente de la sedición y la rebelión. O sea, vemos que era la pena capital por sedición era el apedreamiento. Y esto era algo común, no solo en Israel, sino que en todas las naciones del antiguo Medio Oriente. Dice Levinson, que es un comentarista también, dice, ha argumentado convincentemente a favor de un trasfondo crítico con el texto y cuneiforme del antiguo cercano oriente para este duro verso, que trata principalmente de la rebelión, la apostasía y la deslealtad al Dios de Israel. O sea, sedición. Son subversivos. Quizás esa palabra nos suena más familia, cuando decimos subversivos. Algo que es subversivo. Y lo voy a dejar ahí, familia. Le dice, lapidar a una persona significa claramente ejecutar al culpable. Y en Israel vemos que el Eterno dice, hay que llevarlo a juicio. Y si se halla culpable, el primero que va a tener que apedrearlo es el que lo acusó. Y esto era una forma también de demostrar de que realmente se estaba haciendo justo juicio. Porque imagínense que si después se descubre que la primera persona que lo apedreó mintió, esa persona corre con la misma suerte. Va a ser apedreado. ¡Wow! Y esto es un precedente contracultural con respecto a las naciones del antiguo Medio Oriente. Continuemos con el comentario de Zondervan. El tratado de sucesión de Sarjadón trata de la posibilidad de deslealtad a sí mismo, a su hijo, a su Ranipal. La deslealtad se trata severamente mediante la ejecución inmediata y sumaria de un súbdito desleal o de cualquier persona en la casa real cuando la vida del rey está en peligro por tal acto. Ahora entendemos por qué el Sanedrín, el Beit Din, actúa de forma inmediata y no da aviso
a la persona que es acusada de sedición o de sublevarse, porque es algo, miren, es como una, digamos, seguridad nacional, algo que pone en peligro al rey, y en este caso alguien que se levante en contra de Dios, a susurrar en contra de Dios, está atentando contra Dios. Entonces, miren, es algo que en el Antiguo Medio Oriente era de inmediato, no se esperaba, no se avisaba. Ahora entendemos por qué el Beidín actuaba de esa forma, porque es algo de seguridad nacional, algo que afecta directamente la seguridad y la estabilidad de una nación. En este caso, incluso los familiares de un rebelde debían ser ejecutados. Miren lo que sucedía en el antiguo Medio Oriente. Quizás los familiares no tenían ni culpa, ni parte, ni arte ni parte, como se dice por estos lados, con respecto a la sedición, pero ellos también eran ejecutados. Esta conclusión se ve respaldada además por las estipulaciones del Tratado de Zakatu. Por lo tanto, la ejecución de un falso profeta fue formato de, la ejecución de un falso profeta que fomenta la deslealtad hacia el Señor cae en su lugar en su antiguo entorno del cercano Oriente. Si ahora empezamos a definir lo que es un falso profeta. Es interesante que hasta aquí hemos establecido un patrón y hemos establecido podríamos decir, un precedente de cómo es el precedente bíblico de lo que es un profeta, de lo que debe hacer el profeta, cuál es su rol y cuál es su función, qué debe hacer un profeta. Y miren lo que hemos ido aprendiendo. Tiene que un profeta ser como Moisés. Si alguien que dice ser profeta, y tenemos que ver a esa persona y conocer a Moisés y a Yeshua. Si esta persona es como ellos, entonces quizás es un profeta de Dios. Hay que analizarlo, escucharlo y lo principal, familia. Por lo que vemos, y algo que el Eterno nos viene hablando hace un tiempo, en las últimas porciones, es la necesidad de amar a Dios, de conocerlo. Y a medida que yo aprendo, puedo ir diciendo que conozco a Dios. Mientras más estudio, más aprendo, más lo conozco. Entonces, eso es algo que nos tenemos que enfocar, familia. Y por eso es importante que redefinamos estos términos. Porque no todo que dice ser profeta es profeta. Puede ser un falso profeta. Y vamos a definir entonces lo que es un falso profeta. Ya definimos lo que es un profeta y ahora vamos a definir lo que es un falso profeta. Un falso profeta, la falsa profecía, significa lo que no estaba de acuerdo con o hablaba en contra de la ideología oficial del rey o Estado. Miren lo que en el contexto cultural del Antiguo Medio Oriente, lo que representa la falsa profecía. O sea que estamos hablando de que una profecía o un profeta o un falso profeta está relacionado con lo legal, con la estructura de una nación, de un rey, de un Estado. Entonces, cualquier cosa que iba en contra del rey o las leyes del Estado era un falso profeta. Un profeta de Mary se atrevió a hablar por su cuenta. Esto ocurría raramente en los círculos asirios. Las afirmaciones, o sea que alguien que iba en contra de lo que el Estado o el rey decía, era alguien que era un subversivo, era alguien que era un rebelde. Lo que hoy podríamos decirlo en términos modernos, un revolucionario. Miren, familia, eso es una falsa profecía. Y en este caso, levantarse de entre el pueblo y decir que adoremos a otros dioses o adoremos a Dios como las naciones adoran a sus dioses, eso es un acto de sedición. Es una falsa profecía. Las afirmaciones proféticas a menudo se escribían no solo para preservar, sino para probar el cumplimiento de las profecías. Ahora entendemos por qué están los escritos de los profetas. Porque es una evidencia de que lo que ellos dijeron se cumplió totalmente o parcialmente y aún queda una parte por cumplirse en los tiempos finales. Si bien queda mucho por eximir de los textos de adivinación, los textos rituales y los entornos sociológicos de los profetas, en la época de los profetas de Israel había una tradición profética común en el antiguo cercano oriente. Esta tradición del pasado iba
esta tradición del pasado dio a la actividad profética de Israel una integridad histórica dentro y fuera de Israel. O sea, miren, los verdaderos profetas eran los que le servían a Adonai. Y esto fue un precedente histórico, dice. La integridad de estos profetas fue un precedente histórico dentro de Israel y fuera de Israel. O sea, miren la actitud, o mejor dicho, la conducta que tiene que tener alguien que se llame profeta o se autoproclame profeta. Tiene que ser alguien como los profetas de Israel, que en la historia y dentro y fuera de Israel marquen un precedente de integridad, que se conducen, quiere decir, de acuerdo a la voluntad de Dios, y eso que, como ellos lo viven, lo enseñen al pueblo. Ese es el mensaje de un profeta, de acuerdo a lo que vamos viendo en cuanto al mandamiento, al contexto y a la escritura. Miren cómo lo define entonces el falso profeta, el Nuevo Diccionario Bíblico Ilustrado. Falsos profetas. Además de los que hablan el nombre de un Dios falso, y miren, vamos a ir al Zondervan, al Logos, porque hay muchas citas que necesitamos ver aquí para marcar una evidencia, familia. Dice, falso profeta. Además de los que hablan en nombre de un Dios falso, y nos menciona, como ya habíamos leído anteriormente, capítulo 18-20, alguien que se autopresume o con presunción de hablar en nombre de Dios y no fue llamado, es un ejemplo. Segunda de Reyes, capítulo 18, versículo 19 dice, envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmel, y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera que comen de la mesa de Jezabel. Miren que entonces acá vemos que hay algunos de los falsos profetas que adoran directamente, abiertamente y públicamente a otros dioses. Y lo vemos en el 18-19 de Deuteronomio, en Primeras de Reyes 18-19, perdón, Jeremías 2:8 dice, los sacerdotes no dijeron, ¿dónde está Adonai? Y los que tenían la ley no me conocieron. Wow. Y los pastores se rebelaron contra mí, y los profetas profetizaron en nombre de Baal, y anduvieron tras lo que no aprovecha. Wow, y esto está sucediendo en Israel. Eran líderes de Israel. Dice que siguieron y profetizaron en el nombre de Baal y no de Adonai. Abiertamente estaban adorando a otros dioses falsos. Jeremías capítulo 23:13 dice, en los profetas de Samaria he visto desatinos, profetizan en nombre de Baal e hicieron errar a mi pueblo de Israel. O sea, ahí vamos a ver que hay distintas clases en la Biblia de falsos profetas. Unos que adoran a otros dioses, como recién acabamos de leer. Pero dice que hay los que mienten invocando el nombre de Adonai. Hay otra clase, que mienten, dice que mienten invocando el nombre de Adonai. Jeremías 23 del versículo 16 al 32. Ahí tenemos otro ejemplo que dice, así ha dicho Adonai de los ejércitos, no escuchéis la palabra de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas. Wow, si esto es, podríamos decir como dicen en las películas, puede ser muy parecido a lo que hoy vivimos. No me acuerdo cómo dicen las películas, pero bueno, algo así. O sea, esto puede ser semejante a lo que hoy podemos ver con lo que son respecto a los profetas. Dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, no escuches las palabras de los profetas que os profetizan o alimentan con vanas esperanzas, hablando visión de sus propios corazones, no de la boca de Adonai, diciendo atrevidamente a los que me irritan, Adonai dijo, paz tendráis a cualquiera que ande tras la obstinación de su corazón, dicen, no vendrá mal sobre vosotros. ¿Será pura coincidencia con lo que hoy pasa? Y así seguimos leyendo hasta el versículo 32 y habla sobre estos falsos profetas que de alguna forma son impostores, que dicen hablar el nombre de Dios, pero su intención es otra. Estos últimos que son los que se presumen que hablan el nombre de Dios, se pueden dividir en dos clases. Uno, impostores,
impostores, conscientes de su engaño, o sea, impostores que saben lo que están haciendo, seducidos por su deseo de ser objeto de la consideración dada a los verdaderos profetas. ¿Qué quieren? Fama, reconocimiento, gozar los privilegios, podríamos decirlo, de los profetas. Ahí, son populares a causa de sus palabras suaves. Ejemplos. Primera de Reyes, capítulo 22, del versículo 5 al 28. Vamos a leer algunos versículos. Dijo luego Josafat al rey de Israel, yo te ruego que consulte hoy la palabra de Adonai. Entonces el rey de Israel reunió a los profetas como 400 hombres, a los cuales dijo, ¿irá a la guerra contra Ramat de Galaad o la dejaré? Y ellos dijeron, sube porque Adonai la entregará en manos del rey. Los 400 profetas. Y dijo Josafat, ¿hay aún aquí algún profeta de Adonai por el cual consultemos? Wow, miren la sabiduría de Josafat, familia. Miren la sabiduría de Josafat. Era el rey de Israel con el rey de Judá. El rey de Israel tenía su séquito de 400 profetas. Y todos le decían, vamos a la guerra, vas a ganar, porque obtenían beneficios del rey. Pero Josafat, miren, él sabía cuál era el propósito de un profeta. Y dice que Josafat, dice que, dice Josafat, que Josafat, dice, ¿no hay uno que hable de Dios? ¿No hay uno que venga y hable de Dios? Y vemos, miren lo que dice. Versículo 8 dice, el rey de Israel respondió a Josafat, aún hay un varón por el cual podríamos consultar a Adonai, Micaías, hijo de Imla, mas yo lo aborrezco porque nunca me profetiza bien. Y después sigue la historia. Yo le invito a que la lean, familia. Vamos a ver cómo este único profeta de Dios se enfrenta a 400 profetas, como dice aquí el diccionario, profetas impostores que consienten su engaño, que saben lo que están haciendo por obtener beneficios. Ahí tenemos un ejemplo. Ezequiel capítulo 13, versículo 17. Y tú, hijo de hombre, pon tu rostro contra los hijos de tu pueblo que profetizan de su propio corazón y profetiza contra ellos. Perdón, contra ellas. ¿Qué está hablando de esto? O sea, ¿cómo es esto que profetizan de su corazón y profetiza en contra de ellas? O sea, wow, esto tiene que ver con algo legal, familia. Miqueas 3:11 dice, sus jefes juzgan por cohecho y sus sacerdotes enseñan por precio y sus profetas adivinan por dinero y se apoyan en Adonai diciendo, ¿no está Adonai entre nosotros? ¿No vendrá mal sobre nosotros? ¿No vendrá mal sobre nosotros? Wow, familia. Algo muy parecido al contexto actual de lo que es el profeta. Zacarías 13:4 dice, y sucederá en aquel tiempo que todos los profetas se avergonzarán de su visión cuando profetizaren, ni nunca más vestirán el manto velloso para mentir. O sea que no es la primera vez que sucede, familia, que dentro del pueblo se levanten falsos profetas con una intención de ser impostores. Y principalmente diciendo el nombre del Eterno, viniendo en el nombre del Eterno con las intenciones de engañar, de estafar, de ser impostores y de desviar al mismo pueblo. Wow, familia. Esta era la primera definición de lo que era un falso profeta que miente al invocar el nombre del Eterno. Y hay una segunda definición, esta que está marcada en rojo es porque es bien importante. Personas sinceras e incluso piadosos, fundándose en ocasiones incluso sobre la ley, pero persuadiéndose a sí mismo de haber sido llamados por Dios al ministerio profético, cuando no es así. A pesar de su sinceridad, estos son falsos guías. Ejemplo de esto, Deuteronomio 18:20. Anótelo y revíselo, familia.
Características del profeta auténtico. Miren cómo ahora define un profeta auténtico el diccionario bíblico ilustrado, el nuevo diccionario ilustrado. Dice, primero, las señales. Nos menciona Éxodo, capítulo 4, párrafo 8. Si aconteciere que no te creyeran ni obedecieran la voz de la primera señal, creerán a la voz de la postrera. Así que le está hablando a Moisés cuando está yendo a liberar al pueblo. Y el pueblo, miren, para entender de que Moisés era un varón de Dios, tenía que hacer señales y el pueblo tenía que creer. Y obviamente Moisés tenía que tener una conducta que apruebe Dios. Y eso lo vemos en Éxodo capítulo 4. Isaías capítulo 7, verso 11 dice, pide para ti señales de Adonai tu Dios, demandándola ya sea de abajo en lo profundo o de arriba en lo alto. Y verso 14 de Isaías 7 dice, por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz a un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Wow, está hablando de este profeta que va a venir como Moisés vino para liberar a su pueblo. Interesante. Pero las señales no son por sí mismas suficientes. Algunas de ellas podrían ser de origen fortuito o incluso engañoso. Deuteronomio 13, del verso 1 al 2. Cuando se levante en medio de ti profeta o soñador de sueño, te anunciarán señales o prodigios, lo que leíamos en Deuteronomio 13. Versículo 2. Si se cumplieren las señales o prodigios que él te anunciara diciendo, vamos en pos de dioses ajenos, no lo consientas y sirvámosle. Que no conociste y sirvámosle. O sea, miren familia, lo que hace un engañoso, un profeta, un falso profeta engaña, diciendo que viene el nombre de Dios, pero no. Y la condición es eso, que muchas veces la señal no es lo único que nos tenemos que fijar. Eso es lo que nos está queriendo decir el diccionario. No se fijen solo en la señal, hay más cosas que tenemos que tener en cuenta. Éxodo 7:11 dice, entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros, e hicieron también los mismos los hechiceros de Egipto con sus encantamientos. O sea, las señales nos marcan que puede ser un verdadero profeta de Dios, pero hay otros detalles que necesitamos ver. Versículo 22 de Éxodo 7. Y los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos. El corazón de Faraón se endureció y no los escuchó, mas Adonai lo había dicho. Y podemos citar también en 2 de Tesalonicenses 2:9 lo siguiente. Incluso cuyo inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. ¡Wow, familia! Esto lo podemos conectar todo con lo que nos dijo Yeshua en Mateo 23-24. Y vemos que las señales no es la única señal que nosotros tenemos que tener en cuenta para discernir si es realmente un profeta de Dios. Porque puede cumplirse como no puede cumplirse. Segundo punto para considerar o característica de un profeta auténtico. El cumplimiento de la predicción, como lo menciona en Deuteronomio 18, 21, 22. Si dijere en su corazón, ¿cómo conoceremos? Dice, si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra de Adonai? ¿No ha hablado? Versículo 22. Si el profeta hablare el nombre de Adonai y no se cumpliera lo que dijo, ni aconteciera esa palabra de Adonai, no ha hablado. Por consecuencia, la habló el tal profeta, no tengas temor de él. O sea, miren, el cumplimiento también no solo es la señal, sino lo que ha dicho se tiene que cumplir o no. La palabra que lanzó se tiene que cumplir o no. Miren lo que hay que tener en cuenta para considerar un profeta auténtico. De que la señal que hace se haga, de lo que él predice a futuro se cumpla. Dice, el valor de este medio de comprobación aumenta cuando los acontecimientos vienen a demostrar sobre un plano histórico las profecías proclamadas mucho tiempo antes. O sea, tiene que haber como distintas cosas que se tienen que cumplir para que un profeta sea auténtico. No solo que haga milagros, sino que lo que diga se cumpla a lo largo de la historia. O sea que no podemos decir,
de forma automática por escucharlo, es un profeta. No, tenemos que ser pacientes, masticar, digerir lo que esa persona dice y mirarlo en el tiempo si se cumple o no se cumple. Tercero, miren el tercer punto que tenemos que tener en cuenta, el mensaje espiritual. En Deuteronomios 13 del 1 al 5 habla justamente de eso. Discernir cuál es el mensaje espiritual de ese profeta. Si es un mensaje que nos lleva a adorar a Dios, entonces, como dice en Zacarías, recuerden cuando leíamos Zacarías, que el Eterno había puesto de su espíritu en los profetas para que enseñaran las leyes, para que el pueblo volviera, o sea, sus palabras tenían que traer al pueblo al pacto nuevamente. Pero si, como dice en Deuteronomios 13, 1 al 5, la intención del profeta es llevarlo a adorar a otros dioses, entonces ese mensaje espiritual no es de un verdadero profeta de Dios. Isaías 8, 20 dice, a la ley y al testimonio, dice, a la ley y al testimonio. Si no digieren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. O sea, le está diciendo, cualquiera que venga y tiene diciendo que es profeta, tiene que sujetarse a la ley, a los mandamientos y al testimonio. Si no, no va conforme a lo de las escrituras. El mensaje espiritual, el mensaje que da un profeta, tiene que ir siempre apegado a lo que es la palabra. Y miren lo que dice el comentario, dice, la doctrina del pretendido profeta se desvía, dice, si la doctrina del pretendido profeta se desvía del decálogo, ¿qué es el decálogo? Son las 10 palabras, los 10 mandamientos de Éxodo 20. Miren cómo este diccionario define a un profeta auténtico. Si es un profeta auténtico, sus palabras, la doctrina que él lleva, tiene que estar sujeta a los 10 mandamientos de Éxodo 20, que nosotros ahora sabemos que esos 10 mandamientos son como los títulos principales de una gran constitución, que de ellos se desprenden una serie de mandamientos que nos ayudan a entender cada uno de esos títulos. Entonces dice que nos está diciendo aquí el comentario de que realmente, miren lo que dice, si la doctrina del profeta, del que se presume profeta, se desvía del decálogo de los 10 mandamientos, de la Torá, de los mandamientos de Dios, el que la profesa no es, evidentemente, un hombre de Dios. Y esto nos enseña, familia, la necesidad que tenemos que aprender los mandamientos, que van a ser esa vara de medir, por donde vamos a filtrar todo lo que nos dicen y nos hagan y nos digan, para saber si realmente esa persona que se presenta delante nuestro como un profeta es realmente un hombre de Dios. Si su vida no va acorde a lo que los mandamientos del Eterno nos ordena o nos instruye a llevar un estilo de vida, si ese estilo de vida de esa persona que dice ser profeta no va de la mano con lo que el Eterno nos enseña con respecto a llevar un estilo de vida aprobado delante de Él, no es un hombre de Dios. No es un hombre de Dios. La enseñanza del verdadero profeta, y miren aquí esto lo marqué en rojo porque me impactó mucho lo que dice este diccionario. La enseñanza del verdadero profeta tiene que ser acorde con qué? Con los mandamientos, con la Torá, con las instrucciones, con las leyes, con los decretos del Eterno, tanto en lo que, tanto en lo que respecta a Dios como al culto y a las demandas de la moral. No se trata de que, no se trata de que debe dar meras imitaciones del texto sagrado, basados en, en los mandamientos divinos. Los profetas enseñan cómo se expone en la vida cotidiana. Miren cuál es, miren, y esto lo voy a marcar porque la verdad que también amerita tenerlo en cuenta. O sea que la enseñanza de un verdadero profeta tiene que ser acorde con la ley, con los mandamientos, tanto en lo que respecta a Dios como al culto y a las demandas de la moral, o sea, con la pureza moral. ¿Y qué nos determina la pureza moral? Los mandamientos, la voluntad del Padre,
El corazón del Padre, la Torá, es la que nos enseña a ser moralmente puros. La enseñanza de estos verdaderos profetas se basa en los mandamientos divinos. Los profetas enseñan cómo se exponen en la vida cotidiana y revelan la voluntad y la mente de Dios. Miren cuál es la función del profeta. Para concluir, como conclusión, la función de un verdadero profeta es enseñarnos a cómo vivir de forma cotidiana los mandamientos de Dios, que nos van a revelar la voluntad y la mente de Dios. Esa es la verdadera función. Pero si es un profeta que viene y te dice cositas dulces o cositas que no te llevan a vivir una vida conforme a la voluntad de Dios, entonces no es un profeta de Dios. No es un hombre de Dios. Pero su integridad, dice, y miren lo que tiene en cuenta con respecto a estos verdaderos profetas. Su integridad, valor moral y calidad de su enseñanza. Los profetas israelitas auténticos sobrepasan con creces a los sabios de otras naciones. Porque estos varones de Dios que eran profetas eran un ejemplo no solo con lo que creían, sino también con lo que decían y hacían. Entonces ahí tenemos una forma, familia, de poder discernir un falso profeta y un verdadero profeta. Pero, en conclusión, esto nos demanda que tenemos que seguir aprendiendo, estudiar, esforzarnos. No tenemos excusa, familia. Yeshua nos está advirtiendo, van a venir tiempos en que se levantarán falsos mesías. Entonces necesito yo conocer el Mesías verdadero. Y se levantarán falsos profetas. Entonces tengo que yo conocer lo que es realmente un profeta. Y cuál es el rol, el propósito, la función de un profeta. Y cuál es el mensaje que trae un profeta. Si soy engañado, no es por culpa de otro. Es por mi culpa. Por no haber hecho mi asignación de estudiar, de aprender, de amar a Dios con todo mi corazón y con toda mi mente. Con todo mi corazón. Lo vamos a dejar hasta ahí, familia. Mucho para seguir aprendiendo. Los invito a que vuelvan a ver este video. Y algo importante, familia. No me crean nada de lo que les digo. Valídenlo todo, familia. No me crean. Revisen, vean, busquen la información. Les cito los recursos para que puedan ir y validarlo. Y sigamos aprendiendo juntos, familia. No me crean. Y principalmente, familia, estudiemos. Dediquémosle tiempo al estudio. Y como hemos también aprendido en la porción pasada, también dediquémosles tiempo a pasar en la presencia de Dios en oración. Necesitamos estudiar, necesitamos orar y prepararnos para los tiempos finales. Yeshua nos advierte y nos enciende una luz roja diciendo, se levantarán falsos profetas. Ahora queda en nosotros si vamos a saber discernir entre un falso profeta y un verdadero profeta, un hombre de Dios. Lo vamos a dejar hasta aquí. Agradecido por poder compartir este tiempo con ustedes. Si quieren apoyarnos a seguir llevando este mensaje, estas enseñanzas y poder proclamar el evangelio de nuestro Mesías Yeshua y el pacto eterno de Hashem, de Adonai con su pueblo, puedes hacerlo a través de los enlaces que están abajo en la cajita de descripciones para poder apoyar con una pequeña contribución, para poder seguir creciendo y aprendiendo juntos. Y agradezco también a todos aquellos que contribuyen y nos ayudan a seguir adelante con este proyecto de poder llevar adelante el mensaje del reino. Shalom, familia, nos vemos en el próximo estudio.